Buenas noches para todos en este día sábado. Dios le bendiga donde quiera que se encuentre, en cualquier momento también que pueda oírnos este video. Quien le hable, Fanny Janet Rubio, en esta noche. Y quiero compartirle una lectura de la palabra del Señor que se encuentra en 2 de Timoteo capítulo 1 y en su versículo. Gloria sea a nuestro Dios, gloria al Señor. Dios le bendiga a usted que está ahí también, ¿verdad? Conectándose. Buenas noches, Dios le bendiga. Dios le bendiga, bienvenidos en esta noche. Como siempre, les saluda Janet. Este es el tercer llamamiento de Jesucristo en los tiempos finales. Queremos predicar acerca de, dice, un buen soldado de Jesucristo. 2 Timoteo capítulo 2, más bien, y en su versículo 1 en adelante. Dios le bendiga, hermano Sergio, bendiciones. Saludos. Gracias por escribir también verdad, vamos conectándonos en este momento. Un buen soldado de Jesucristo. Para poder nosotros hablar acerca, ¿verdad?, de un soldado. Un buen soldado lo que quiere decir es un líder, ¿verdad? Quiere decir de que no importa las circunstancias, lo que él esté viviendo, él debe, él debe de permanecer en la posición en que él ha sido llamado. Porque si un buen soldado espera de que todo esté bien para permanecer, pues nunca pudiera ser un soldado. Un líder no puede despedirse un fin de semana y volver el siguiente, ¿verdad? Y entonces tomar su posición. Esto quiere decir de que entre pruebas, entre procesos y entre todo lo que pase, deberá de sostener y mantenerse en lo que Dios le ha confiado. Entonces, si tiene situaciones, deberá de ver cómo se arreglan, pero él no puede detenerse, él no se puede parar, porque no puede detener, porque Dios le ha confiado, ¿verdad?, lo que él está haciendo. Eso es un líder, eso es un soldado. Él debe de dar todo, no importa si está mal herido, no importa si está, ¿verdad?, si ya casi ya no puede más, pero él hace todo por seguir en esa batalla. Así que esta noche vemos nosotros en la palabra del Señor donde nos habla el apóstol Pablo. Más bien le quería hablar en el libro de Pedro y hablarle acerca de las pruebas, porque lo que yo siento espiritualmente es pruebas. Eso es lo que yo siento, que estamos pasando, que sentimos prueba. Eso es lo que yo siento espiritualmente. Entonces, pero decido hablarle un poco acerca de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 1, acerca del buen soldado, porque me llama la atención también de que el buen soldado, ¿verdad?, o sea, un líder, una persona que tiene una posición, él no puede ceder lo que tiene, aunque vea que todo se cae a pedazos a su alrededor, aunque vea que todo está mal. Él deberá de sostenerse, deberá de hacer todo para mantenerse hasta el último momento. Por eso es que Pablo entendía esa palabra, decía que aunque derribados pero no destruidos, decía, ¿verdad?, como no teniendo nada más, poseyéndolo todo. Entonces, es decir, de que el Hijo de Dios no se da por vencido, el Hijo de Dios no retrocede. Por eso es que Job decía, aunque él me matare, en él esperaré. Aunque Job hubiese perdido todo, él decía, aunque él me matare, o sea, aunque Dios decía, me matare, en él esperaré. Esa es la convicción, la seguridad de un hijo de Dios. Y por eso vamos a ver lo que nos dice esta palabra del Señor. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dice ahí F, dice, son letras, ¿verdad? Pero que no tienen un nombre bien, ¿verdad? Pero sí, Dios le bendiga. Hola, Dios le bendiga, ¿verdad? M dice también, hola, Dios le bendiga, amén. Donde quiera que se encuentre y nos esté escribiendo, Dios le bendiga en esta noche. Nos dice la palabra de nuestro Dios, dice,
Gracias, gracias. Dios es bueno, ¿verdad? Entonces, y que Él nos ayude siempre para seguir, ¿verdad? Adelante. Gracias. Más hermosos, más bellos son, ¿verdad? Quienes nos escriben también del otro lado, porque donde quiera que hay un pueblo de Dios, ¿verdad? Ahí está la gracia de Dios, ahí está la presencia de Dios y ahí está la protección de nuestro Dios, donde quiera que se encuentren esta noche. Dios le bendiga, le amamos desde este lugar también. Le tenemos un aprecio a cada uno de ustedes y por eso, gloria al Señor, por eso es que estamos predicando la palabra del Señor, porque es lo que Él nos ha puesto a hacer, lo que nos impulsa para continuar. Muchas veces a lo mejor decimos, este no es el momento, pudiéramos decir, para predicar, no estoy en un buen momento. Sin embargo, son esos momentos, son esos tiempos los que Dios usa para glorificarse, para Él quebrantar. Hay temporadas de que a lo mejor usted dice, pero no está pasando nada, porque Dios quiere que nos humillemos, Dios quiere que nosotros, ¿verdad?, nos dobleguemos, Él quiere que usted se doblegue. Yo tenía un sueño el día de ayer y yo podía ver eso, yo veía que yo estoy predicando y veía a un pueblo, veía que era una tierra, el terreno era tierra y se veía que estaba un pueblo llorando, doblegado. Entonces, o sea, humillado delante de Dios. Es que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Que el salmista David dice que un corazón constrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. O sea, Dios no desprecia un corazón constrito y humillado. Entonces, también nos dice, ¿verdad? Si se humillare mi pueblo, dice Segunda de Crónicas 7:14, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y se convirtieren de su malo camino. Yo, dice, oiré de los cielos, perdonaré sus pecados, sanaré, dice, su tierra. Entonces ahora estarán, dice, verdad, abiertos mis ojos, atentos mis oídos a la oración en este lugar. Es decir, que Dios siempre está buscando de que nosotros, ¿verdad? Ahora las lágrimas, el quebranto, ¿por qué puede ser? Porque Dios quiere que nos quebrantemos o porque está pasando una tribulación, una prueba, ¿verdad? Y en el espíritu yo siento prueba, no será solo con que yo siento esto conmigo, sino tal vez hay más personas que lo están viviendo. La diferencia entre una prueba es que va a pasar pronto, luego, pero el proceso va a durar, ¿verdad? Puede durar hasta años, pero la prueba pasa luego. Quiere decir de que lo va a sentir fuerte en ese momento, pero luego ya no lo va a sentir ya de fuerte, que lo va a pasar luego ese trayecto que uno está pasando de prueba. Entonces eso es la diferencia que hay entre la prueba y el proceso. Y yo siento, ¿verdad? Prueba, eso es lo que yo siento, es peso, más prueba en este momento. Y nos dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice, tú pues, dice, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto dice, encarga a hombres fieles, que sean, dice, verdad, idóneos para enseñar también a otros. Está hablando de un buen, dice, soldado de Jesucristo, en su título. Un buen soldado de Jesucristo. O sea, Jesucristo nos ha llamado para que seamos, dice, verdad, buen soldado. Y quiere decir que un buen soldado, como yo le decía, puede ser que se sienta que ya no puede más. Sin embargo, verdad, él tiene que continuar en esa batalla. Usted y yo somos esos soldados. Somos ese pueblo, porque dice la palabra del Señor que fiel dice que es el que nos llamó. Nosotros somos infieles, pero Él dice que es fiel, ¿verdad? Y el que nos llama, dice, es fiel. Entonces, aun cuando nosotros sintamos que tal vez no podemos, que le fallamos a Dios, Él cuenta con ustedes. Él no se cansa, Él cuenta. Lo que me sorprende de Dios es que aun cuando nosotros decimos, no, pero si yo, Dios, ¿cómo puede amar tanto a esa persona, a ese hombre, a esa mujer? Como Dios, aún comportándose como se comporta, Dios hace lo que hace a través de él. Recuerde que la palabra del Señor dice que irrevocables son los dones, dice, y el llamamiento de Dios. Dios respalda su palabra, aun cuando nosotros no vayamos a estar bien.
Él la respalda porque esta es la palabra de Él. Lo que sí puede pasar, ¿verdad? Es que vayamos a hacer un puente para que otros se salven y nosotros no nos salvemos si no los comportamos nosotros como Dios quiere. No somos 100% perfectos, pero sí los perfeccionamos a través del Espíritu Santo, nos perfeccionamos a través de la palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios entonces le agrada de nosotros? Que reconozcamos que somos pecadores, que reconozcamos que nosotros le hemos fallado, porque ¿quién es un pecador? Todos somos pecadores. No es que nadie puede justificar, decir, aquel otro es bien pecador y yo no tanto. Posiblemente algunos ¿verdad? Hacen más que otros, pero dice la palabra del Señor que a quien Dios amó más, ¿verdad? Dice, nos habla nos habla de que Él amó más al que más le perdonó, dice que fue el que más amó. O sea, está diciendo, ¿verdad? Cuando se aparte y se arrepiente, que Dios amó más al que más le perdonó. Dice, y por eso dice, tú pues, hijo mío, o sea, le dice, hijo mío, comienza diciéndole hijo. Le dice, cuando dice un buen soldado de Jesucristo, tú, y luego le dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. O sea, le dice, esfuérzate, esfuérzate a seguir adelante. O sea, le está dando palabras de aliento, palabras de ánimo. Le está diciendo, esfuérzate. Si siente que ya no puedes caminar, da un paso más. Si siente que ya no, ya te está rindiendo, levántate. Si siente que estás llorando, recuerda de que dice la palabra del Señor que está leve. Dice, tribulación momentánea, dice, producirá en nosotros un mayor excelente peso de gloria. Pero usted puede decir, pero como que un peso de gloria si yo no estoy sintiendo nada, si parece que está ya más muerto que vivo, si parece que no se siente nada, pero tal vez usted no lo siente, pero Dios está depositando un peso de gloria, porque usted tiene que pasar por el desierto, yo también, hasta una alabanza lo dice así, ¿verdad? Entonces que dice que no hay, dice, gloria, si no hay, dice, desierto. Y yo no sé cuál sea su desierto. Yo no sé qué sea por lo que usted esté viviendo. Pero aunque esté pasando por eso, quiere decir que si llora en este momento, eso va a pasar. Eso es momentáneo, porque aunque a usted y a mí no me parezca lo que no queremos oír, lo que no queremos saber, quiero decirle que si Dios quiere liberarnos de eso, nos puede liberar, pero si Él no quiere liberarnos, ¿verdad? Así como decía Jesús, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea, decía, lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Padre. Entonces, es decir, de que es lo que Dios quiera. Si Él quiere liberarnos, nos puede liberar. Pero si Él dice, tienes que pasarlo porque es la prueba de fe. O sea, somos probados. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? En ese momento podemos hacer bastantes cosas. Seguir adelante o quedarnos. Entonces, así es de que podemos hacer tantas cosas. Job en el momento de la prueba llegó a hablar bastantes cosas, hasta contrarrestar, ¿verdad? A Dios. Sin embargo, hasta llegó a hablar que podía llevarlo a juicio. Imagínense, llevar a juicio a Dios. Dijo, hasta lo puedo, o sea, pudiera llamarlo a juicio, pero ¿quién le va a ganar? Él es fuerte, dice, él dice que, o sea, él no se podía, dijo con él. Entonces, así es de que Job entendía de que él no podía, ¿verdad?, ante lo que Dios quería hacer con él. Y él dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí, dice, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean, dice, idóneos para enseñar también a otros. O sea, dice, lo que has oído, dice, ante mí, o sea, ante muchos testigos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, o sea, dice, oíste ante muchos testigos, o oíste, está diciendo de que Pablo le había dado, ¿verdad?, un buen ejemplo. Entonces, a ellos, a Timoteo, porque Timoteo, ¿verdad?, era un pastor más joven. Entonces, y por eso le dice que también le enseñara, le dice a los demás, ¿verdad?, a hombres que fueran, le dice, fieles. Dios estaba pidiendo hombres fieles, dice, ¿verdad? Porque dice que con un fiel que haya, dice, Dios se mueve. Entonces, dice que sean, dice, idóneos para enseñar. Dice también a otros, tú pues, le dices, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. O sea, le dice, sufre penalidades, sufre pruebas, sufre los disgustos que te van a llegar, los problemas que te van a llegar, porque van a haber situaciones, problemas familiares, problemas económicos, problemas ministeriales.
problema ministerial que tuvo Marco, ¿verdad? Con este Pablo, que se pelearon, dice que después lo mandó a traer porque le dice que era útil en lo que él estaba haciendo, en el ministerio. Entonces van a ver esos problemas. Hay una palabra que prediqué hace un tiempo atrás cuando decía que no quería, ¿verdad?, que se llegara a ese momento, porque decía, ¿verdad?, que venía una división familiar en ese momento. O sea, que la división familiar es parte de un juicio de Dios para las familias. Entonces, en donde dice que estarán, ¿verdad?, dos contra tres, o sea, estarán divididos tres contra dos, o sea, estarán divididos en una casa. Hay cosas que son un juicio de Dios, ¿sabe? Hay cosas de que aunque usted no quiera, porque se tiene que cumplir lo que dice la palabra de Dios, que eso se tenía que cumplir. Entonces, por eso decía que estaba doliente, pasando prueba en ese momento, porque sabía lo que venía y para que vea que Dios, o sea, Dios cumple lo que Él también dice en su palabra. Y por eso decía, no quería que se llegara ese momento de esa predicación, ¿verdad?, de poder dar esa palabra, ese mensaje en ese momento, porque era división que venía. Entonces, hablando de que el que ha tenido, ¿verdad?, pues ya varios, quizás hasta tres familias, dos, o sea, que tiene esos juicios también. Entonces, pero nos sigue diciendo la palabra de nuestro Dios y dice, ninguno que milita, dice, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Mire, ninguno que milita, ninguno que es militar, ¿verdad?, porque tiene otros más arriba de él, sobre un alto y otro más alto, dice la palabra de Dios. Entonces un militante, un soldado, un militar, él no se manda por él mismo. Él tiene más arriba de él otros jefes que son los que están gobernándolo. Entonces, es decir, de que dice que no se enreda en los negocios de la vida, porque si no, no va a poder agradar al que lo llamó para ser militar. No va a poder agradar al que lo llamó para ser soldado, porque ya Jesucristo dice en su título, Jesucristo dice que Él ya lo ha llamado. Entonces no puede agradarlo si Él se va, dice, tras los negocios de la vida. O sea, dice, ¿verdad?, que le desagradará. No estará contento, en otra palabra, no estará agradecido, no estará feliz, no estará felicitándolo, no estará dichoso, sino porque dice, ninguno que milita se enreda en los negocios, pudiéramos decir en el trabajo, ¿verdad? Trabajando tres trabajos, o sea, y no ir a la iglesia, no buscar de Dios, porque hay una diferencia entre buscar de Dios y ir a la iglesia. Podemos ir a la iglesia, pero no ser nada al mismo tiempo. Podemos decir que somos creyentes, cristianos, evangélicos, pentecostales. Podemos decir que somos el pueblo de Dios, el pueblo favorito de Dios, ¿verdad? Esa es una palabra bíblica, no me la estoy inventando, ¿verdad? Porque dice que dirían de Jerusalén, ya no te llamarán desamparada, sino que te dirán la favorita, dice, de Dios, ¿verdad? Entonces decir que es una palabra que está en la Biblia. Pero, ¿será que si nosotros estamos dentro, porque la iglesia somos nosotros, pero ir al templo en las cuatro paredes, eso no significa que somos cristianos? Por eso, lo que significa es que cuando vienen las pruebas podamos resistir, que cuando vengan las cosas que nos van a probar nuestra fe. La Biblia nos habla en el libro de Hebreo y nos habla del salón de los héroes de la fe, hombres que fueron probados y se constituyeron en héroes de la fe. Pero para ser héroes de la fe tuvieron que pasar tantas cosas, aún hasta morir, aún hasta ser despedazados, aún hasta ser aserrados, aún hasta ellos tener que ser muertos, ser vituperados, ser despreciados, ser puesto como nada. Lo que yo le tengo que decir de que si usted no valora también lo que Dios le ha puesto, lo que Dios usa para darle bendición a usted, a lo que usted le ha dado. La Biblia dice que
La casa de Labán fue bendecida porque Jacob había llegado a ese lugar. Lo que él tocaba era prosperado. Dice que el faraón, ¿verdad? Fue bendecido porque José dice que tenía bendición en sus manos. O sea, lo que él tocaba era bendecido. Entonces quiero decirle que si hubiesen despreciado y no hubiese visto quién era José, quién era lo que había en ese momento, hubieran acabado en gran ruina todos ellos, si hubieran ignorado. Pero esa gente, aún sin servirle a Dios, quiero decirle que entendieron de que Dios estaba con esos hombres, y por decir algunos, porque pudiéramos decir más que esos. Entonces, si usted no valora lo que, ¿verdad? Y no le presta atención y lo deja de último, o no le importa lo que Dios está usando en ese momento, porque quiero decirle que yo sé que Dios puede usar a cualquiera y que ninguno de nosotros es indispensable, pero hay veces que Dios le va a poner personas específicamente, y si usted no entiende de que es el medio que Dios usa, que son las personas que Dios usa, que son, verdad, como lo hizo con José, como lo hizo con esos en ese tiempo, entonces está despreciando, está lo que Dios le quiere dar. Entonces por eso dice que no puede contristar al Espíritu Santo, porque dice, ¿verdad?, que el Espíritu Santo es sensible. O sea, el Espíritu Santo dice que es sensible. Si nosotros le contristamos, ¿quién es que nos va a llenar? Si nosotros lo despreciamos, ¿verdad?, y lo tomamos como que se siente en el rincón ahí, y hay que se esté porque yo no lo quiero, porque yo no quiero de él. O sea, usted quiere quizás lo que él le da, pero no lo quiere a él. ¿Cómo se siente el Espíritu Santo? Entonces, quiere el depósito que él tiene, quiere la bendición que él tiene, pero él no lo quiere. ¿Cómo estaría eso? Entonces, así que tenemos que querer todo, no solo lo que él nos da, no solo la bendición que el Espíritu Santo nos da. Tenemos que quererlo a él, amar al Espíritu Santo. No solo amar al Espíritu Santo porque es una persona, porque él es a quien Dios, porque él es Dios también, sino amar porque Él es el que nos prepara, Él es el que nos llena, Él es el que nos capacita, y Él es el que nos va en ese día a levantar también, el que se va a levantar con nosotros para recibir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, por eso es que el Espíritu Santo es delicado, Él es delicado, y muchas veces tenemos que entender que Dios usa, ¿verdad?, a ciertas personas, que no las usa igual como los usa a todos. Entonces, y valorar lo que Dios hace a través de esas personas. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien, dice, lo tomó por soldado. Y también el que lucha, dice, como atleta, no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiero decirle que si usted hace eso con verdad, pudiéramos decir con alguna persona que Dios use, sabiendo que sí posee la bendición de Dios, a veces no lo va a ver ese problema en el momento, no va a ver quizás, pero con el tiempo va a tener ese problema, porque dice la palabra del Señor que cuando el pueblo, ¿verdad?, se rebeló en el desierto, dice que el Espíritu Santo luchó contra ellos. Mire, ¿qué pasó cuando el pueblo se rebeló contra Jehová? Dice que el mismo Espíritu, dice, peleó contra ellos como si fuera su enemigo. O sea, quiere decir que tener a Dios de enemigo, ¿verdad?, no es bueno para nadie. Entonces, porque se vuelve entonces, que dice, a luchar contra él, y ninguno de nosotros quiere que Dios luche contra nosotros, sino que queremos, ¿verdad?, que Dios sea nuestro amigo, que Dios sea nuestro protector, que Dios sea quien nos guarda, quien esté con nosotros, quien oiga cuando clamamos a Él, cuando intercedemos. Entonces dice que ninguno que milita se enreda. Dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha, dice, legítimamente. Esta es una carrera legítimamente de cada uno de nosotros, que tenemos que correrla. Si usted se pone a oír que por qué usted no debe de correr y que por qué yo no debo de correr, entonces, si usted presta a oír lo que dicen a su alrededor, y si el atleta va corriendo y comienza a oír los bullicios, lo que oiga a su alrededor, él no va a poder coronar su carrera,
pues en este camino también de la fe, de la salvación, entonces en donde vamos caminando no podemos oír, aunque a veces vengan cosas a nosotros que nos duelan, que sintamos que no debería ser así, que somos hijos de Dios, que nos pueden traer decepción, porque cuando usted le sirve a Dios, yo le sirvo y pasamos cosas que estamos supuestos a decir, pero soy hijo de Dios, hija de Dios, no debería de pasarme esto, no debería de venir. Pero no es usted ni soy yo quien decide cuál es la prueba o el proceso que le va a llegar. Por eso es que yo digo un lema de que usted y yo podemos elegir con qué pecar, pero no podemos elegir la clase de consecuencia que nos va a venir por el pecado que hagamos también. Podemos decidir, yo voy a pecar, me voy a ir al mundo, voy a pecar, voy a hacer lo que yo quiero. Y puede elegir, pero lo que no puede elegir es la consecuencia, es el azote, es verdad lo que Dios le vaya a permitir pasar después por eso. Y otras veces no es por eso, sino es porque son pruebas que van a venir, son momentos que, o sea, van a llegar aunque no queramos, porque ya Dios, ¿verdad? Como lo dijo con Job, permitió que llegaran. Entonces, pero ahí es donde tenemos nosotros que decidir qué queremos, si queremos nosotros servir a Dios o queremos quedarnos. Porque aquí dice que el atleta debe de luchar para ser coronado, debe de correr, debe de movilizarse, debe de continuar, debe él de perseverar. Y esa es la perseverancia que nosotros debemos de tener como pueblo de Dios. Una perseverancia continuamente, una perseverancia que si el año pasado usted perseveró en las cosas de Dios, usted tiene que seguir perseverando. Si usted ya tiene 10 años, tiene 5 años, tiene 15 años, 20 años, seguir perseverando, porque esto no es de quien comienza esta batalla, esta carrera, esto es de quien llegue hasta el final, esto es de quien la corone hasta el final. Es decir, de que ya nosotros podemos decir, pero me cansé de servir y veo que todo me va mal, pero recuerde de que si usted se desploma, si usted se cae, ¿de qué sirve entonces los años que ya vivimos? Debemos de seguir creyendo en Dios, porque el enemigo quiere ponerle, pero ¿de qué sirve tu Dios? Mira que no te resolvió los problemas, mira lo que te está pasando, ¿por qué tú le sirves a él si él ni siquiera te ha respondido en eso? Pero recuerde que Job perdió todo, pero dice la palabra del Señor que con todo y eso, dice que él no pecó, él siguió diciendo, Jehová dio, Jehová quitóse el nombre de Jehová bendito, aunque dice que llegó a renegar por momentos, pero con todo y eso Dios dijo que él era, dice que Job, dice, se mantuvo íntegro, se mantuvo justo, porque dice que fue esa prueba lo que al final, dice la palabra del Señor, lo llevó, dice, a darle más bendiciones, Dios. Y yo creo que antes que lleven las pruebas a nosotros, Dios ya nos ha hablado y dice lo que yo voy a hacer contigo. O sea, lo que yo he planeado, esto no lo va a quitar por lo que tú estés pasando. Yo no voy a dejar de cumplirlo porque tú vivas en este momento esta prueba, por lo que tú estés pasando. Lo que yo he diseñado, lo que yo me he propuesto, lo que yo digo que vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y a veces Dios nos recuerda de que Él nos ha llamado con un propósito. Nos recuerda que nos ha llamado para que nosotros podamos caminar en medio de lo que podamos vivir. Pero en medio de lo que haya tenemos que abrirnos paso, tenemos que seguir caminando, tenemos que ser como ese soldado que dice la palabra del Señor, que aunque el soldado esté llorando, aunque sienta que está quebrantado, él dice, yo tengo que seguir creyendo, yo tengo que seguir confiando, yo tengo que seguir esperando, porque al final está la victoria, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? En el final está la victoria, al final está la victoria. En el final se encuentra la victoria. O sea, ya tiene un día, ya tiene un límite, ya tiene, ¿verdad?, una hora establecida, ya tiene ya hasta cuándo va a llegar lo que está pasando, hasta cuándo, ¿verdad?, va a cambiar ese momento que está viviendo. Y a veces todavía sigue estando ahí la prueba, el momento difícil, todavía sigue estando lo que pasamos, porque a veces Dios no las quita, lo que hace que nos fortalece para que podamos caminar por encima de ello, para que podamos seguir y aunque las cosas no se quitan, porque ¿qué pasa con pruebas grandes que llegan?
Cuando se muere un familiar, cuando se muere, ¿verdad? Alguien cercano, Dios nos fortalece. Y aunque se vea todo oscuro, pero llegue el momento, se vea quizá un túnel, pero después del túnel hay una salida todavía, hay luces todavía. El túnel puede estar oscuro tal vez, pero cuando usted lo pasa se ve que está claro. Así son las pruebas, se ve oscuro, se ve todo opaco. Cuando está pasando por esos momentos son lágrimas. Entonces es dolor profundo lo que puede sentir, porque dice, no puedo creer cómo me traicionó esta. No puedo creer cómo, verdad, mi hijo me hizo esto, cómo me puñaleó, cómo me hizo esto. No esperé esto de este amigo, de esta amiga, de quien decía amarme. Entonces yo no esperaba que me hiciera eso. Pero eso es lo que usted no esperaba. Pero Dios sigue fortaleciéndolo. Dios sigue ayudándole y diciéndole, yo te sostengo. Yo soy el que te he tomado de mi mano derecha. Como dice su palabra, te tomé de la mano derecha, dice, va. Entonces, es decir, dice, yo te he tomado. Aunque tal vez creas que nadie piensa en ti, yo sigo pensando en ti. Yo sigo soñando contigo. Yo sigo creyendo todavía, porque no dejaré de luchar. No dejaré de creer hasta que pueda ver el final de todo eso. No desistiré de lo que he pensado hacer. Seguiré luchando, porque usted lucha por un alma, usted lucha por su hijo, por su hija, hasta el día que se muere o que usted se muere. Mientras tanto hay esperanza. Mientras no ha visto todavía todo ese final, usted sigue creyendo. Yo sigo creyendo, porque aquel que lo levantó un día, aquel que le dio la victoria un día, se la puede seguir dando, se lo puede dar nuevamente. Así es de que por eso David dijo en algún momento, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, sí, haré memoria de ellos, dice, haré memoria de esos tiempos, me acordaré de las veces que él ha estado en tantas tribulaciones mayores que esta, peores que las que ahora esté pasando, pero él me ha sacado de ahí, él me ha dado victoria siempre, él nunca me ha dejado. Entonces por eso él dijo, aunque esté triste, aunque esté llorando, pero es una enfermedad mía, yo sé que él me levantará, yo sé que él me sostendrá, yo sé que él me consolará, yo sé que él me renovará, yo sé que él dará fuerzas como el búfalo, como el águila, y me remontaré entre las alturas y podré volar y seré fuerte, porque no somos fuertes en nuestra propia fuerza, somos fuertes porque él nos fortalece, somos fuertes porque él es fuerte, somos fuertes porque él dice que somos. Y cuando eres débil, entonces dice, diga el débil, fuerte soy. Si te sientes débil, tienes que decir, yo soy fuerte, aunque te digan no, pero es que ya no se siente nada, parece que ya está muerto. Es que muchas veces nosotros nos esforzamos y damos hasta lo que no, casi no tenemos en veces. Pero hacemos todo para que sea bendecido un pueblo, para que sienta la presencia de Dios, para que no se vaya de ese lugar como entró. Entonces, no es que nosotros queramos hacer bulla, ¿verdad? El enemigo está equivocado, sino que es para bendecirlo al mismo pueblo. Y si nosotros callamos, entonces quiero decirle que podemos callar también, porque dominio propio tenemos para hacerlo. Pero si queremos hacer una bulla, la hacemos también. El fuego está dentro de nosotros, el fuego no está apagado, el fuego sigue estando prendido, pero también hay momentos que tenemos que ver bien también. Entonces, y tenemos que examinar también en ese momento, examinarnos a nosotros mismos, como dice la palabra del Señor, y también, ¿verdad?, poder ver en algún momento ciertas situaciones también. Entonces, pero muertos no estamos, estamos vivos. Así es de que el enemigo tal vez puede decir, voy a tocar porque este está muerto, creo que con esto lo voy a acabar de asesinar, lo voy a acabar de matar. Pero quiero decirle que el Espíritu Santo nos sostiene, el Espíritu Santo nos renueva, el Espíritu Santo nos pone de pie, el Espíritu Santo nos consuela, y Él conoce el sufrimiento, Él conoce el dolor, Él conoce sus lágrimas, y esas lágrimas solamente producen cada vez, ¿verdad? Como dice la palabra del Señor, un excelente peso de gloria. Nos sigue diciendo la palabra de nuestro Dios. Dice, acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Mire, dice, acuérdate, dice, de Jesucristo. Dice, ¿quién es? Dice Jesucristo, el linaje, dice, de David, resucitado de los muertos, conforme, dice, a mi evangelio. O sea, dice Jesucristo, ¿verdad? Fue resucitado de los muertos, conforme, dice,
a mi evangelio. ¿Y por qué dice resucitado de los muertos? Es que habían bastantes muertos, habían bastantes, pero entre todos ellos fue Jesucristo el que fue levantado, fue Jesucristo el que salió de ahí, de esa sepultura, fue Jesucristo, ¿verdad? Que cuando fueron a ver si todavía estaba ahí, dice que un ángel estaba parado sobre esa peña, ¿verdad? Esa piedra, y dice, ¿a quién buscáis? O sea, él dice, él ha resucitado, él va delante de vosotros, o sea, él ha resucitado, él iba delante de todos, ya él había llegado, ¿verdad? Entonces decir de que cuando usted se pregunta ciertas cosas, él dice, no, pues ya lo estoy haciendo. Es que el Padre se moviliza, es que Dios trabaja, ¿verdad? Para aquellos que confían, es que Dios levanta hombres, mujeres, levanta herramientas y levanta un pueblo para que trabaje por ustedes. Tal vez yo tengo algunos anhelos, algunos deseos de ciertas cosas, no me las da personalmente, pero por allá las veo realizada. Entonces eso trae gozo a nuestros corazones, eso trae felicidad a nosotros, porque decimos, aunque tal vez personalmente yo no lo obtengo, pero puedo verlo, mis peticiones, o sea, puedo ver que Él ya lo hizo, puedo ver lo que lo está haciendo, y nosotros nos gozamos, nos alegramos por lo que Dios hace. Y dice la palabra del Señor conforme a mi evangelio, en el cual dice, sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios dice, no está presa. Mire la importancia que es que la palabra de Dios dice que no está presa. O sea, dice que, dice él, en el cual dice en el 9, sufro penalidades. O sea, estoy sufriendo penalidades, pena, tiene pena por ciertas cosas, pero pena es un sentimiento de dolor, de tristeza, ¿verdad? Es lo que aquí quiere decir. Entonces, en el cual dice, sufro penalidades, hasta dice prisiones. Mire, él había sufrido hasta prisiones, a estar preso por causa del evangelio, que nosotros nunca lo hemos vivido, pero él llegó a estar preso por causa del evangelio. Dice, a modo, dice, de malhechor, o sea, dice, me tienen como malhechor, me tienen como malo, ¿verdad? Me tienen como, ¿quién dice? Como ladrón, como malhechor, como alguien que ha hecho lo malo. Y usted sabe que es que lo acusen de una cosa que es cierto, pues por lo menos están diciendo verdades, ¿verdad? Pero que lo acusen de una cosa que usted no hizo y le dicen, este es un malhechor, aunque Pablo ya sabemos que él había sido un criminal. De veras que él había sido bien malo. Él se supone que no debería de haber sido un apóstol, pero Dios llama lo que parece que no es. Dios llama lo que él quiere, y él quiso llamar a Pablo, aún siendo lo que era, para gloriarse, para que pudiera hablarle a los criminales y decirle, mira vos, que quizás verdad son un criminal que mataste, a ver a cuánto. Yo entiendo lo que tú has hecho, puedo entender cómo te sientes, puedo entender qué significa haber matado personas, pero yo también lo hice, pero Jesucristo se me apareció y me alumbró con su luz, y ahora yo soy un predicador, ahora yo soy un evangelista, ahora yo soy quien estoy hablando. Yo sé que a algunos no les parecerá porque me vean predicando, tal vez a través de este medio, otros se alegrarán, pero a mí el Espíritu Santo me conmueve fuertemente, y en los últimos días me he estado administrando acerca de la predicación, acerca de lo que Él me ha dado respecto a la predicación. Entonces es como que si alguien, ¿verdad? El enemigo quisiera matar lo que Dios nos ha dado, pero entonces viene y lo mismo que llevamos nosotros, ¿verdad? Lo mismo que Dios ha depositado, ¿verdad? De predicación, comienza a gemir, comienza a llorar, comienza a hacerse sentir más fuerte en nosotros, que eso es lo que tenemos, que eso es lo que somos, que eso no muere, que eso está vivo. Entonces, de que tenemos que seguir predicando su palabra. Y eso el Espíritu Santo ha estado ministrándome últimamente acerca
de esto que Dios me permite predicar, que soy predicadora. Y es tan bonito cuando Él nos administra y dice que tú eres una predicadora, tú eres un predicador. Quizás te quieres rendir, quizás no quieres seguir, a lo mejor has pensado abandonar, pero tú eres un predicador, tú eres, acuérdate que eres el predicador que te dije hace tiempos que tú ibas a ser, cuando ni siquiera tú sabías que ibas a ser un predicador, una predicadora, pero yo ya lo había dicho, yo ya lo había determinado que lo serías y por eso estás predicando. Así que no puedes rendirte ahora, no puedes bajar los brazos, no puedes tirar, dicen algunos, la toalla, los guantes, ¿verdad? Entonces, así es de que tienes que seguir, porque cuando Dios te llama no es que te llamó hoy y se arrepintió mañana y dice, ya me arrepentí ya porque eres un predicador y ya no lo voy a hacer. Si Él te llamó, Él te sostendrá, Él te sacará de la situación en que te encuentras, que como no lo sabemos, pero Él te ayudará para seguir adelante. Y por eso dice Él, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor. Mas la palabra de Dios dice no está presa. Mire lo importante de la palabra de Dios, que no está presa. La palabra de Dios es libre. La palabra de Dios no está presa. Y qué glorioso, qué hermoso saber de que Pablo estaba preso, pero la palabra no estaba presa. Dijo él, aunque yo esté preso, quizás, dijo él, voy a salir de esta prisión. Pero él dice, pero la palabra no está presa. Aunque yo esté preso, pero la palabra siempre se va a oír, la palabra siempre va a volar, la palabra siempre va a llegar al corazón, la palabra siempre va a llegar al alma cansada, al alma entristecida, al joven que está tal vez en situaciones, aunque ahora quizás no quiera oír la palabra de Dios, pero un día quiero decirle que por muy duro que esté ese corazón, aunque no se quiera quebrantar, aunque esté en rebeldía tal vez con los padres, aunque no quiera saber nada con quien sea, pero un día va a necesitar de Dios, porque la palabra de Dios no miente. Y como la palabra de Dios no miente, el ser humano, no importa quién sea, ojalá no sea demasiado tarde cuando tenga que rendirse delante de Dios, porque muchos despertarán demasiado tarde. Pero para aquellos que tienen las promesas de Dios, yo creo en la palabra que así como trató con esos hombres de que eran crueles, que eran duros, pero que Dios los quebrantó. Entonces Dios permitió quebrantarlos y que le conocieran y decir, yo era ese que hasta me paraba en la Biblia. Hay gente que está tenido eso, a mí me da miedo eso, pero dice que hasta se han parado en la Biblia, la han tirado. Algunos dicen que están hechos cigarros, dice, con papeles de la Biblia. Y Dios les ha perdonado todo eso porque en la ignorancia, porque no entiende lo que significa Dios. O sea, Dios lo va a rescatar un día, Dios lo va a quebrantar y van a caer rendidos llorando delante de Él y van a reconocer quién es Dios, porque el que dice que no existe Dios, que no hay Dios, va a llegar el día que va a estar doblegado, postrada, doblado delante de Dios, reconociéndolo como Señor, como Salvador. Entonces, porque no va a poder resistir, no hay nadie que pueda resistirse cuando el Espíritu Santo toca o cuando le toque la prueba o cuando le toque el problema, cuando ya no haya qué hacer, entonces caerá rendido. Como me decía un venezolano un día, ¿por qué ustedes dicen de que siempre que Dios llegó en el momento cuando ya no podía más? Es que es cierto, Dios llegó en ese momento. Es cuando ya el ser humano ya casi ya no puede, entonces Dios llega. Él no llega tarde, no llega antes, ni llega después. Él llega en el momento preciso que tiene que llegar. Y él dice, la palabra no está presa, la palabra la van a seguir oyendo. O sea, dijo, a mí me pueden encerrar, pero nunca encerrarán este mensaje, nunca encerrarán esta palabra, porque ella sigue teniendo vigencia. O sea, aunque me quieran encerrar, podrán encerrar mi cuerpo, podrán ponerme cadenas si quieren, podrán ponerme esposas en las manos, en los pies, podrán ponerme una venda si quieren en los ojos, podrán si quieren taparme los oídos, podrán si quieren hacer lo que quieran, taparme la boca, pero una cosa no van a poder hacer, es que va a ser poder detener esta palabra con la cual estoy predicando. Es lo que está diciendo, ella seguirá estando libre, porque nadie puede retener la palabra del Señor. Y luego nos dice, por tanto, dice, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también, dice, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dice, o sea, por tanto, dice él,
todo lo soporto por amor de los escogidos. O sea, hay un motivo, dice él, el por qué soporto lo que soporto. O sea, tengo razones suficientes, tengo motivos suficientes, el por qué soporto lo que soporto. Es que es mejor sufrir en este mundo. Había una muchacha, eh, una muchacha que se llamaba Anita, y yo la conocí cuando era niña. Y se vinieron para este país. Esa muchacha dice que siendo adulto, ya tenía sus niños, se mató, se hizo ahorcada, porque ella dijo, quiero hacer sufrir a mi mamá. Qué error más grande. Ella se murió y usted ya sabe qué pasa si se ahorca. Y es cierto que ha hecho sufrir a su mamá por lo que hizo, pero usted cree que la mamá sufre más o ella que ya partió creyendo de que era para hacer sufrir a su mamá, sin darse cuenta que quien iba a sufrir más al morirse es esa joven, esa muchacha que se fue. Entonces hay cosas que la persona no entiende, como decía una vez un joven, también un muchacho, decía, yo engaño al pastor, decía, porque ellos, pobrecitos, decía, cómo los tengo engañados, mientras ellos están en el culto, yo estoy humándome el cigarro allá afuera, decía. Entonces le dice otro, mi hermano que estaba ahí, le dice, no, el que sos tonto, le digo, sos tú, le digo entonces, porque tú crees que los engañas a ellos, el que te engañas sos tú solo, le digo entonces, porque ellos le dicen, tú es que crees que los engañas a ellos, porque a Dios nadie lo puede engañar. Entonces, eso es que hay personas que piensan tan distinto, creen que son tan vivos, tan inteligentes, pero de eso a veces no tienen nada. Le falta tanto, porque se supone que lo más que tiene que tener, ¿verdad? Un hombre, una mujer es el temor a Jehová. Dice la palabra del Señor que el temor a Jehová, dice, es el principio, dice, de la sabiduría. Entonces, el temor de Jehová, o sea, el que teme a Jehová, eso es lo mejor que puede tener un hombre y una mujer. Y si usted todavía quiere seguir practicando, ¿verdad? Y contemplando lo que usted sabe que le hace daño y que tiene sentencia de Dios sobre usted, entonces déjeme decirle que por muy inteligente y muy vivo que sea, un día no va a poder salir ileso de eso. Así que escápese, como dice la palabra del Señor, antes que sea tarde, ¿verdad? No podemos decir, pero es que ya pasó tanto tiempo y nada pasa. No nos equivoquemos, no nos engañemos, porque llega un momento que Dios se cansa, llega un momento que Dios dice que es amor, pero es fuego consumidor, ¿vea? Le cuentan una parte y dice, es que Dios es amor, no me va a pasar nada. ¿Cómo Dios va a castigar tanto? Pero se le olvida la segunda parte, que es fuego consumidor. Y aunque usted diga, no, pero a mí no me puede pasar nada, yo puedo decir también, pero llega el momento que Dios se cansa y Dios advierte primero, ¿verdad? Por eso dice, va, que Él no va a hacer nada sin que antes, dice, lo anuncie por medio de sus profetas. Entonces, y a veces podemos decir, pero yo voy a salir ileso todo esto. Primero Dios que sí, pero oigamos, no es que Dios no nos ama, Dios nos ama a todos nosotros, pero oigamos lo que nos está diciendo, oigamos las advertencias que está dando, oigamos, ¿verdad?, los sonidos que Él está dando, porque Dios no habla de balde cuando habla. Entonces, si de verdad le amamos a Él, porque yo creo que Dios nos tiene bastante paciencia a nosotros, y no es que Dios no le ame, nos ama a todos, pero llega el momento que Dios se cansa, llega el momento que Dios dice, bueno, ya advertí y yo no quiero que te pase nada malo. Dios dice, yo te amo, no quiero que te pase nada malo, pero no quiero que continúes en esto que no me gusta. Y debemos de prestar atención a todo eso. Dice la palabra del Señor, luego dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, dice, también viviremos con Él. Entonces dice, palabra, dice, fiel es esta. Si somos muertos, dice, con Él, ¿con quién? ¿Verdad? Con Jesucristo. Dice, si somos muertos con Él, o sea, esta es una palabra, dice, fiel, ¿verdad?
Palabra fiel quiere decir que no miente. Palabra fiel quiere decir que no te está metiendo miedo. Palabra fiel quiere decir que no te quiere ver mal. Palabra fiel quiere decir que te está advirtiendo porque te ama. Palabra fiel está diciendo de que te tiene paciencia. Palabra fiel está diciendo que te lo tiene que decir porque no quiere, ¿verdad?, que el día de mañana llores o te le pase algo a lo que tú más amas, a lo que tú más quieres. Entonces, por eso dice que el que tengo oído, dice que oiga, dice lo que el Espíritu dice, ¿verdad?, a las iglesias. Entonces, es decir, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu. ¿Y qué pasa cuando el Espíritu está hablando? Entonces, está diciendo, oiga, está diciendo, es serio lo que está diciendo, presta atención lo que está diciendo, no lo dejes pasar. O sea, si tienes oído, si sabes oír, entonces quiero que aprendas a oír lo que estoy diciendo y que no lo ignores. Y por eso dice él, palabra fiel es esta: si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, dice, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. O sea, dice, si nosotros le negamos, ¿verdad?, tenemos problemas, porque dice que si vivimos, si somos muertos, dice, también viviremos, reinaremos con él. Y dice, si le negaremos, él también nos negará. O sea, ahí dice, ¿verdad? Si nosotros negamos, dice, a Dios, él nos va a negar. Él va a decir, no, yo no te conozco, ¿verdad? O sea, me negaste, dijiste que yo no soy Dios. Entonces dice, yo te voy a negar. Si dice que no me conoces, si en el momento, ¿verdad?, que a usted le conviene, entonces se va y le da la espalda. Entonces está diciendo, si le negamos, dice, él también nos va a negar. Entonces quiere decir que hay una contra, ¿verdad? Si me niega, o sea, Dios dice, ¿verdad? Si tú eres infiel, dice, yo permanezco fiel, dice él. Si tú me niegas, dice, yo también te niego. Entonces, y aquí vemos que es un Dios, ¿verdad?, que es fiel, que nos ama. Pero con todo lo que Él sea fiel y con todo lo que nos ame, está diciendo, el problema no es mío, yo sigo siendo fiel. El problema es tuyo que me has negado. El problema es tuyo que me has dado la espalda. El problema, dice, es tuyo. Entonces, así es de que dice, porque si me niegas, yo te niego. Y dice, si fuéramos infieles, dice, él permanece fiel. Él dice, no puede negarse a sí mismo. O sea, dice, por la misma fidelidad del mismo, él no se puede negar a sí mismo. Aunque, o sea, él dice, si yo respondo, es porque soy, dice, fiel. Porque hay un momento, ¿verdad?, que también dice la palabra del Señor de que, de que Dios dice que por honor, dice, por su mismo nombre. Él dijo, por el mismo nombre de él tenía que responder. Dice, para que su nombre no fuese difamado, no fuese vituperado. Y Dios dijo, para poder honrar su propio nombre, para poder defender su propio nombre, él hacía lo que él hacía. Pudiera ser lo contrario, pero dice que él lo hacía para defender su nombre, para defender, dijo, la reputación de su nombre. O sea que Dios defiende su propio nombre. A veces usted y yo podemos pelear, que dice que este versículo, que este capítulo, que defendamos a Dios. Dios no necesita que nadie lo defienda, porque la palabra de Dios se defiende sola. Así que Él no necesita que nadie lo defienda, Él está a salvo ya, ¿verdad? Entonces, pero es decir, de que dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse, o sea, en sí mismo, su misma esencia, lo que Él es, no lo deja negarse, se sostiene siempre, como dice la palabra del Señor, como se sostuvieron, como viendo, dice, al invisible también, ¿verdad? Entonces los héroes de la fe, los apóstoles, los discípulos, se mantuvieron también como viendo al invisible, al incondicional, al incomparable Dios, al inmarcesible Dios. Entonces, es decir, de que Él no puede negarse, dice, a sí mismo. Él no puede, a veces Él lo responde porque Él defiende su nombre, se defiende.
y dice, no quiero, ¿verdad? Eso también le dijo Moisés, ¿qué van a decir las naciones? Le dice, que no pudiste entrarlos. O sea, le dice, van a hablar mal de ti. Van a decir, le estaba diciendo a Jehová, ¿qué van a decir? Entonces Dios, ¿verdad? Que oyó y también dice que los introdujo a la tierra. Entonces, para defender, dice, su propio nombre. Entonces, porque las naciones iban a decir nombre, como que, ¿verdad? Como dice, le sirves a Dios, como dice la gente. Y si le sirves a Dios porque estás enfermo, dice, no que tienes un Dios que sana, no que tienes una gran fe. ¿Y a dónde está tu fe entonces si tú estás enfermo? ¿A dónde está tu fe si tienes problemas económicos, tienes grandes deudas en el banco? ¿A dónde está tu fe si la policía te puso ticket, ¿verdad? Y te llamaron al juez. ¿Dónde está tu fe si no te han dado ni documentos ni papeles? Entonces mira los malos que luego les dan, ¿verdad? Mira los que se portan mal, que luego, ¿verdad? Que les dan, le hacen favores, les dan, ¿verdad? Lo que a ti no te dan y tú que le sirves a Dios y el diablo comienza a borbandear a cada uno de nosotros poniéndonos esos pensamientos. Y dice, si eres hijo de Dios, ¿por qué te deportaron a tu país? Si eres hijo de Dios, ¿por qué estás en la cárcel? Si eres hijo de Dios, ¿por qué te corrieron del apartamento? Entonces, ¿por qué estás durmiendo en la calle? Si eres hijo de Dios, entonces, ¿por qué es que no consigues trabajo luego? ¿Por qué eres pobre? ¿Y por qué eso no le sirven a Dios y son ricos, tienen dinero? Entonces, ¿por qué eso no le sirven a Dios y tienen grandes mansiones, tienen grandes casas, grandes fincas, entonces grandes carros? ¿Y por qué tú no? Dios sabe quién se lo da, ¿verdad? Él sabe si puede ministrar o no. Dice la palabra del Señor que Él dice que dice, privilegia a unos más que otros. Entonces Él sabe a quién y por qué se lo da. Posiblemente si a nosotros nos da $1,000,000, nos vamos del Evangelio y ya no nos vuelven a ver en iglesia. No podemos quizás administrarlo, pero Dios sabe quién se lo da. Entonces, ahora espero de que si tiene dinero, que también le dé a los pobres, ¿verdad? Que no se quede solo viendo los que están comiendo con sal y que están comiendo nomás solamente, ¿verdad? Quizás como puede, que si usted tiene y puede ayudarlo, supone que si tiene y le sobra, porque ahí cuando venga el anticristo, quiero decirle que ese dinero no le va a servir para nada. Usted va a poder tener dinero y ya no va a poder comprar cuando ya se llegue el momento de que venga la gran tribulación. Entonces, así es de que darle a los pobres, dice la palabra del Señor, que el que le da a los pobres, dice que Dios tiene una bendición sobre ellos. Porque dice que aun cuando esté enfermo, dice que él va, dice, a estar, vea, como alrededor de su cama, protegiéndole, porque fue una persona que dice que le importó, dice, a los pobres. Ahora Jesús dijo también, ¿verdad? Los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí, dice, no siempre me van a tener. Cuando decían, ¿y por qué, dice, verdad, esta mujer ha comprado ese perfume, esa fragancia, o sea, que vale tanto dinero? Entonces era para ungirlo a él. Y dice él, a los pobres siempre lo van a tener, pero a mí dijo, no siempre. Jesús dijo, no siempre me van a tener. Entonces ella no había hecho una mala inversión en lo que ella había hecho, dice. Hay unos que hacen grandes inversiones, pero para hacerse buenos viajes, para ir a lugares lejanos, para darse buena vida, para poder decir allá, buena vida. Algunos dicen pura uva, pero ¿sabe qué? De uva a veces no hay nada. Entonces de buena vida no hay nada, porque el ser humano está vacío, está seco, está muerto si no tiene a Dios. Tal vez nosotros estamos a veces con tantas situaciones, sin embargo, ahí está el Espíritu Santo siempre, haciéndonos saber que Él sigue estando con nosotros, que Él sigue siendo nuestro consolador, que Él sigue permaneciendo, aun cuando muchas veces sintamos lo contrario, pero es ahí donde debemos de permanecer, sabiendo que va a pasar, así como dice que había una guerra, y dice, ¿verdad?, que había un rey que dice que dijo que escribieran, que iba a escribir unas palabras para el peor momento que él le llegara, diciendo, esto también pasará. Así es de que cuando llegó el momento más espeso, más difícil, que no había respuestas para ese momento, él tenía que acordarse lo que había escrito.
y ahí está escrito, esto también pasará. Así es de que por muy fuerte que sea la guerra, la prueba, por muy fuerte que sea lo que esté pasando, esto también pasará. Usted tiene que hablar esa palabra, decir, esto también pasará. Esto que estoy viviendo ahora pasará. Este momento de llanto pasará. Así es de que esta guerra pasará. Ese rey dice que creyó y dijo, tengo que asegurarme para el momento que ya no hay nada que hacer, cuando ya las posibilidades se han terminado, cuando ya no haya nada en qué confiar, entonces yo recordaré estas palabras y diré, esto también pasará. Entonces nosotros tenemos que también decir eso mismo, esto también pasará. Cuando se encuentre ante esa situación, decir, esto también pasará. Por muy grande que sea lo que usted esté sintiendo, esto también pasará. Llegará mañana, llegará el otro mes, llegará el otro año, pero esto pasará. Así como pasaron pruebas pasadas, así como pasaron aquellos tiempos, esto también pasará. Y miraré el futuro, me extenderé hacia el futuro y veré al Señor que está conmigo, veré al Señor que me protege, veré al Señor que no me suelta, veré al Señor que cuando lloro, llora conmigo, veré al Señor que cuando estoy atribulado, Él también derrama lágrimas. Pues yo no sé si usted ha visto a Jesús llorando, en veces yo he podido sentir que Él está llorando cuando yo estoy llorando. Entonces, o por ciertas personas, él está llorando en veces, porque Él llora cuando usted llora. Y eso lo dice la palabra del Señor. Llora, dice, con los que lloran, dice, ¿verdad? Ríe con los que ríen, pero llora con los que lloran también. O sea, dice, conduélete. Ezequiel en algún momento dice que se sentó donde el pueblo se sentaba. ¿Y por qué se sentó donde el pueblo se sentaba? Porque él quería también sentir lo que ellos sentían, que pudieran saber que no estaban solos, que él también compartía la prueba que ellos estaban compartiendo, que él también se identificaba con lo que ellos vivían y él se sentó donde ellos también, dice, se sentaban. Y yo me imagino que ahí pudiera haber quizás tierra en ese lugar, ¿verdad? A lo mejor no había un piso como acá, una cerámica, a lo mejor había ahí quizás tierra y ahí se sentó en el suelo con ellos. Posiblemente lo que vi era montañas para un lado, palos por un lado, palos por el otro, pero él lloró con ellos también. Él también los animó a ellos, les dijo que se esforzaran también, que tuvieran fe, me imagino, porque hay momentos que tiene que inyectarles fe a la gente también, positivismo para que sigan creyendo. Entonces, posiblemente él hizo eso en ese momento. Así que él sabía que era estar donde el pueblo estaba. Y por eso dice, llora con los que lloran, ríe con los que ríen. Momentos que estar en silencio, donde tal vez no podemos decir nada, no debemos tal vez decir nada en ese momento, sino permanecer solamente, ¿verdad? En espera que pasen esos momentos. Gloria sea el nombre de nuestro Dios en esta noche. Gloria al Señor Jesús. Adoramos a nuestro Dios. También a cada uno de aquellos que nos han escrito. Dios le bendiga también. Bendiciones. Hola para todos. Gloria al Señor. Sí, Dios le bendiga. Bendiciones. Sí, Dios le bendiga a Marcos también, ¿verdad? Como algo otro nombre que están por ahí también. Que han mandado por ahí sus manitos, su carita. Así que bendiciones también. Donde quiera que se encuentre en esta preciosa noche. Es un privilegio poder compartir la palabra de nuestro Dios en esta hermosa noche con cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentre, ¿verdad? Pues ahí les saludamos y le damos gracias al Señor porque nos permite poder compartir con ustedes esta noche. Así que donde quiera que se encuentre, bendiciones. Será hasta la próxima, si Dios así lo permite. Hemos llegado a la parte final de este tema en esta noche, ¿verdad? Como un buen soldado.
Así es que Dios se le bendiga. Será hasta la próxima si Dios así nos lo permite. Bendiciones para todos y usted que también se acaba de conectar ahí, ¿verdad? Estamos hablando acerca de donde dice que como un buen soldado tenemos, ¿verdad?, que seguir adelante, que seguir esforzándonos. Así es que en esta noche, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Será hasta la próxima. Saludos.